Hola a todos, bienvenidos a este episodio de En Calma con Cristian Vargas. Muchas personas presentan ansiedad, muy pocos presentan ataques de pánico, pero ninguno de nosotros estamos preparados. Y eso lo muestra una encuesta que hice recientemente donde el 78% decía que no sabía qué hacer ante un ataque de pánico. La idea de este episodio es que usted pueda entender qué es lo que pasa en nuestra mente, qué ocurre en nuestro cerebro cuando una persona tiene ataques de pánico o crisis de ansiedad. ¿Qué puede hacer usted en el momento para ayudarlo? O incluso si estás experimentando esa experiencia, ¿cómo puedes actuar? ¿Cuáles estrategias sirven y tienen utilidad? Porque vemos que hay muchísima información acá en internet, pero el objetivo es que uno como psiquiatra y como especialista pueda traerles a ustedes las cosas de forma sencilla, clara y actualizada. Los ataques de pánico hacen parte de las crisis más frecuentes por las cuales las personas consultan a un servicio de urgencias. La mayoría de ellos van a consultar porque tienen síntomas torácicos como dolor en el pecho, falta de aire, sensación de que se van a morir, de que se van a infartar, de que se van a ahogar e incluso de que se están enloqueciendo, van a perder el control. La mayoría van a entrar a un servicio de urgencias. Y en un servicio de urgencia le van a hacer los exámenes típicos, un electrocardiograma, que es este examen donde le ponen a uno chupitos en el tórax para poder mirar cómo está la electricidad cardíaca, pero también vamos a tener un montón de otros exámenes para descartar que no hayan causas que estén llevando a que puedas tener, por ejemplo, un compromiso en los pulmones o un compromiso en alguna otra área de nuestro tórax. Lo más llamativo es que cuando el paciente sale de urgencias, le dicen que no tiene nada. Y el paciente se va muy angustiado porque realmente estaba experimentando una de las cosas más difíciles y más incómodas. E incluso algunos pacientes dicen que es una de las experiencias más asquerosas que uno pudiera experimentar a lo largo de la vida. El paciente se va para la casa muy angustiado porque no entiende qué fue lo que pasó. Estaba sentado o estaba tranquila en alguna situación específica, como ir en un centro comercial, estar en la Eucaristía o incluso estar en su casa y empezó a sentir que algo maluco estaba pasando con su cuerpo. Se empezó a sentir extraño desde por la mañana, pero en ese momento se daba cuenta que el sistema de alarma se había activado. Había empezado con sudoración, con temblor. E incluso sentía y percibía las cosas diferente, el ambiente y todo lo que estaba a su alrededor lo percibía con un toque de irrealidad. Él también se sentía con irrealidad con su cuerpo y a partir de ahí empezó con taquicardia, con vacío en la boca del estómago, con sensación de una uva en la garganta, como que no podía tragar, como que tenía un elemento ahí que no le permitía respirar. Trataba de respirar de forma profunda, se movía de un lado para el otro, hacía cualquier estrategia, tomaba aromáticas, pero a pesar de eso, la cosa se ponía mucho más intensa, los síntomas aumentaban mucho más, se volvían más fuertes y efectivamente empezaba a respirar mucho más rápido y terminó en una crisis en urgencias. La segunda vez que el paciente consulta, vuelven y le descartan lo mismo. Pero muchos de nuestros médicos no piensan que posiblemente lo que el paciente está teniendo cuando ocurren ataques que no son causados por nada y donde no encontramos que haya una causa cardíaca, pulmonar o de otro tipo, hormonal por ejemplo, cuando pasa un hipertiroidismo, tenemos que sospechar un trastorno de pánico. Los ataques de pánico entonces son crisis agudas en las cuales hay una descarga energética intensa en todo nuestro cuerpo. Son crisis agudas en las cuales se libera mucha noradrenalina, se libera mucha cantidad de cortisol y el paciente siente como que efectivamente le van a robar, lo van a matar, lo van a perseguir o algo, pero es que realmente no hay nada a su alrededor. Eso es lo difícil de la experiencia, porque internamente se siente como si estuviera pasando algo muy grave, pero realmente cuando miramos el ambiente no está justificando las sensaciones internas que yo tengo. Muchos de los pacientes en ese momento me decían que creían que se estaban enloqueciendo, que creían que efectivamente iban a terminar en un hospital mental o en lo que llamamos en estos momentos locos. Entonces las personas empiezan a buscar en internet, empiezan a darse cuenta que hay un montón de otras posibilidades y eso aumenta mucho más la catástrofe. Cuando el paciente está experimentando la crisis, también llegan unos pensamientos catastróficos a la cabeza o pensamientos negativos que son muy polarizados y que son muy difíciles de sacarse de la cabeza, que son miedo a enloquecerse, miedo a perder el control,
miedo a infartarse y miedo a morirse, obviamente. Cuando yo ya he tenido 2 ataques de pánico a lo largo de un tiempo, y esos ataques de pánico no han sido desencadenados por nada, sino que han aparecido espontáneos, así estamos hablando de un trastorno de pánico. Y miren que yo hice la salvedad y dije, ojo que esos ataques de pánico no fueron desencadenados por algo así, de la nada, claro, porque muchas personas, incluyéndome a mí, podemos tener ataques de pánico que son causados o secundarios a un elemento que me generó mucho estrés. Voy a ponerles un ejemplo. Yo estaba manejando y efectivamente cuando iba manejando alguien puso un arma en el vidrio y efectivamente yo del susto me activé tanto que hice un ataque de pánico, pero había una situación amenazante. O me llamaron en algún momento y me dijeron que había fallecido un ser querido y que ese ser querido que yo amaba tanto había fallecido de forma traumática y yo hice un ataque de pánico como respuesta a esa situación. O incluso estaba consumiendo alguna sustancia como cocaína o CBD y hice un ataque de pánico porque estaba vapeando muchísimo y en ese vapeo había nicotina con CBD y después consumí un poquito de Tusi, hice un ataque de pánico. Esos ataques de pánico que son secundarios a algo es lo que nosotros también llamamos ataques de pánico, pero no son un trastorno de pánico. Esos ataques de pánico que son intensos también activan el sistema de alarma como se los voy a explicar a continuación, pero no nos dan pistas para definir que una persona tiene lo que llamamos un trastorno de pánico. Cuando alguien tiene un ataque de pánico como tal, lo principal en esa crisis no es darle una aromática, lo principal no es salir corriendo, lo principal no es empezar a decirle un montón de frases positivas. Lo principal, lo que necesito que ustedes hagan es que puedan aquietar la respiración. Es decir, necesito respiración diafragmática profunda, lenta, y de una manera controlada, diferente a lo que vemos, por ejemplo, en las clases de meditación o en las clases de relajación muscular. Cuando ustedes se ponen a mirar, nosotros tenemos el tórax y tenemos el abdomen. Y en la mitad, de la misma manera como un techo dividiría el primer piso del segundo piso, tenemos un músculo que es el diafragma, que no es así tan lineal o tan recto como sería el techo del segundo piso. No. Efectivamente es como una cúpula y cuando yo tomo aire profundo y lleno mis pulmones completos, ese diafragma se desciende y efectivamente mis pulmones se llenan de aire y yo puedo desplazar las vísceras que hay a nivel abdominal. Las personas que están en un ataque de pánico están respirando muy rápido, tienen una taquipnea e incluso respiran de una manera muy superficial, lo que hace que los pulmones se llenen muy poquito. Lo más bonito, ¿saben qué es? Que cuando nosotros miramos los estudios específicos de qué ocurre cuando uno tiene una respiración profunda, vemos que una de las sustancias que es principal, que es el GABA, que apaga el sistema nervioso central en conjunto con otra como la glicina, se liberan sustancias en esas neuronas que son GABAérgicas, en esas neuronas que van y regulan la hiperactivación que tenemos. Porque recuerden, nosotros todos tenemos un grupo de neuronas que se llaman la amígdala. Ese grupo de neuronas es tan chiquitito como una almendra, tan pequeño como una pequeña bolita. Pero ahí hay un montón de neuronas que son muy funcionales. Son neuronas que se activan inmediatamente. Son neuronas que están siempre pendientes de que pueda llegar algo grave. Son neuronas que tienen una capacidad de despolarización mucho más rápida. Y cuando hablo de despolarización, hablo de la capacidad de prenderse, de mandar información, de poder liberar neurotransmisores o sustancias que comunican una neurona entre otras. La respiración diafragmática profunda, con cada una de ellas se hace liberación de GABA en esas neuronas GABAérgicas que regulan las otras neuronas. Por eso es que yo le digo a las personas, he tenido gente en urgencias con un ataque de pánico severo, muy severo, y haciendo las mismas estrategias que estamos aprendiendo aquí, la persona logra quietar el sistema de alarma. Lo primero que tenemos que ver con la respiración diafragmática profunda es que muchas veces cuando la estamos haciendo, seguimos respirando con el tórax. Eso está erróneo, muchachos. Necesitamos que ustedes puedan observar abdomen y que puedan tener una mano también en el tórax, de tal manera que cuando yo tomo aire,
elevo abdomen, tomo aire profundo, elevo abdomen y boto. Lo que podemos hacer es que si ustedes están allá sentados, pues se ponen una mano en el tórax, una mano en el abdomen y ven la diferencia entre la distensión que puede haber en el tórax y en el abdomen. Si les es muy difícil, ustedes se pueden tumbar o se pueden acostar en una cama o en el piso y se ponen un objeto encima del abdomen. Al ponerse un objeto encima del abdomen, ustedes pueden observar la diferencia que hay en ese movimiento del abdomen, en ese vaivén. Muchas de las personas utilizan una bolsa para respirar. Eso no sirve de nada si la respiración diafragmática sigue siendo lenta y no se hace bien la estrategia. Necesitamos que sea profunda, que sea lenta y que la persona pueda no solamente llenar esos pulmones, sino mandarle la información al cerebro de que nada grave está ocurriendo, porque esas neuronas que están en el sistema de alarma, que están prendidas, se han prendido como la alarma de un carro. Sí, como cuando un carro tiene la alarma mal regulada y empieza a pitar, pero al final uno se pone a mirar y no hay ningún ladrón, quizás ni siquiera un gato pasó por debajo, solamente se disparó sin ninguna razón. Eso mismo pasa en nuestro sistema nervioso. Ahora, no sirve de nada si yo estoy haciendo respiración diafragmática profunda y mi mente está tirando un montón de catástrofes de que me voy a morir, me voy a enloquecer o voy a perder el control. Pues eso va a activar nuevamente a las neuronas que de por sí ya son hipersensibles y están como un sensor ahí todo el tiempo y yo aquietando mi cuerpo, pero mi mente está dando un montón de catástrofes y está dando los peores desenlaces a las situaciones. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a utilizar algunas palabras o algunas imágenes que cuando traemos a nuestra mente se conectan con estados de relajación. Trae la palabra calma, esto es ansiedad pero lo puedo controlar, es crisis de pánico pero la puedo controlar, es una visión mucho más realista que le estamos diciendo a nuestro sistema de alarma. Esto es importante que ustedes lo practiquen incluso así no tengan las crisis. Las personas que están teniendo ataques de pánico, hay veces me dejan solamente estas técnicas para practicarlas cuando están en crisis. Y eso sería ilógico, muchachos. ¿Por qué? Porque normalmente uno no aprende a manejar, como siempre lo digo, a las 5 de la tarde, en la hora más pico, en la ciudad donde estamos y con un montón de tráfico encima. Aprendemos a manejar en un lugar tranquilo donde nos podamos equivocar. Por esa razón siempre les recomiendo la regla 3x3. Es decir, vamos a hacer durante 3 minutos, 3 veces al día, durante 3 días, por lo menos durante 3 días juiciosos, respiración diafragmática profunda, en la cual contemos las respiraciones. Cada vez que tomamos aire, nos vamos y contamos 1. En la segunda inspiración contamos 2. En la tercera y así nos vamos hasta 10. Cuando llegamos a 10, nos devolvemos 9, 8, 7, 6, llegando nuevamente hasta 1. Si nos perdemos, lo que hacemos es que volvemos a empezar desde 1. De esta manera, estamos empezando a hacer práctica, no solamente de respiración diafragmática, sino que también estamos haciendo algo de práctica de conciencia plena y llevamos hacia un ejercicio que nos permite hacer distracción y aquietar el cuerpo. Pero es importante que cada vez que usted retiene el aire, no solamente pueda traer a su mente una imagen que le tranquilice, sino también una frase o una palabra que le dé tranquilidad. Yo, por ejemplo, como crecí mucho cerca a un río cristalino en una zona del oriente antioqueño, pienso siempre en ese río a las 6 de la mañana y eso me da calma. O puedo traer la palabra calma a mi mente, que ustedes han visto que se ha vuelto casi como un lema de mi vida, y rápidamente mi cerebro sabe qué neurona reclutar en el momento de calma. Muchas personas tienen que decirse frases más largas que puedan llevar a ser realistas. Esto es ansiedad, es una crisis fuerte, pero nada malo está pasando. Esto es ansiedad, es una crisis fuerte, pero yo la voy a poder controlar. Cuando estamos haciendo la respiración diafragmática profunda, la respiración hay veces va tan rápido que cuando yo les digo que retengan, inmediatamente el aire se sale. Por eso la idea es que en la medida que vayan pasando las respiraciones, yo pueda quedarme mucho más tiempo haciendo la retención del aire. Cuando yo hago la retención del aire, hay veces tengo muy poquito tiempo y solo pienso en un movimiento que sube y se va. Pero yo los invito a que cuando estén haciendo la práctica 3x3, 3 minutos, 3 veces al día, durante 3 días, tengan o no tengan ansiedad,
En el momento en que retienen el aire, puedan pensar en un triángulo, en los lados de ese triángulo, lo recorran y ahí sueltan el aire. Algunas personas puede que tengan mayor capacidad de retención. Entonces yo les digo, no van a pensar tanto en un triángulo, sino que van a pensar en un cuadrado. Y cuando piensan en un cuadrado, piensan en los lados del cuadrado y botan el aire. Otros podrán tener mayor habilidad de retención de ese aire, o en la medida que van haciendo la respiración diafragmática lo van logrando con mayor habilidad. Entonces puede empezar y mirar un círculo y hacer todo el perímetro del círculo. Si tienes mayor capacidad, puedes repetir alguna de esas figuras. Si tienes mayor capacidad y te funciona mucho la imaginería, trata de pensar en ese triángulo o en ese cuadrado con un color que te dé serenidad. Y eso permitirá que cuando estés haciendo la práctica de respiración diafragmática profunda, ya no solamente estás haciendo una técnica, sino estás haciendo 2 o 3 o 4 técnicas juntas. Esta estrategia funciona porque lo he hecho con pacientes severos en un servicio de urgencias. Recuerdo el caso de un paciente cuando trabajaba en urgencias, que yo estaba viendo un paciente psicótico con alucinaciones, ideas delirantes, e inmediatamente llegó una mujer en una crisis. Estaba aumentando mucho su respiración, estaba taquipneica y estaba incluso tan tensionada que había tenido contracturas en las manos. Les recuerdo tal cual como si fuera ayer. Entró en una camilla y el médico general me dijo, profe, ¿qué hubo? Le pongo en estos momentos el midazolam y le pongo tal cosa. Y yo le dije, no, espérate un momentico. Yo me encerré, cerramos todo para que ella no tuviera distracción. Yo le dije, mujer, soy psiquiatra y yo te voy a sacar de esta crisis. Hace todo lo que yo te estoy diciendo en este momento y cerra los ojos. Y ella, no, me voy a morir, póngame en algo, llámeme a mi mamá. Yo, tranquila que estás cuidada, cerra los ojos. Y empecé a decirle, vamos a tomar respiración profunda, vamos. Y ella no me quería seguir porque tenía miedo. Yo le dije, haga solo el intento de 2. Hizo el intento de 2 respiraciones profundas y logró identificar que en su cuerpo cambiaba algo en la dinámica. Entonces empecé a hacer la respiración diafragmática profunda guiada y le iba diciendo, tranquila, que la mente le va a decir que vaya a hacer otra cosa, que se está infartando, cero estrés, que yo confío totalmente en lo que estoy haciendo y lo vamos a hacer. En la medida que lo hicimos, iban pasando 5 o 10 minutos, la mujer empezó a quietar su cuerpo. Cuando yo veía que estaba haciendo la respiración diafragmática profunda, yo le proponía y le decía que tratara de relajar los músculos porque veía que sus músculos estaban muy tensionados y cada minuto que pasaba le decía que fuera soltando un poco más la tensión, por ejemplo, en su cara, la tensión que había en su pelvis, la tensión que había en sus manos, en sus pies. Y cuando llevábamos 10 minutos, la mujer no necesitó finalmente el midazolam, que es uno de los medicamentos que normalmente ponemos. ¿Para qué? Para activar esa parte GABA, hacer que las neuronas no se prendan, no se activen tan fuerte, pero no tuvimos que poder ponerle el midazolam. Hay muchas personas que van a tener estas crisis a repetición y van a necesitar tratamiento farmacológico, medicamentos que nos ayudan a regular por medio de la ruta de la serotonina ese sistema de alarma. Y eso no está mal. Tampoco se sientan mal porque les pusieron algún tratamiento para un ataque de pánico, un trastorno de pánico. En muchos de mis pacientes lo necesito hacer, porque esto que estamos hablando nos sirve mucho para poder intervenir en el momento de la crisis de ansiedad y en el ataque de ansiedad. Pero ya cuando tenemos un trastorno de pánico, que era lo que les explicaba al principio, donde la persona tiene 2 o más ataques de pánico que aparecen de la nada, ya estos se vuelven tan frecuentes que incluso la persona empieza a pensar mucho tiempo cuándo va a ser mi próxima crisis, qué miedo a la próxima crisis, qué voy a hacer la próxima crisis, y empieza a construir casi todo una evitación y pone su vida en función de evitar que no le den los ataques de pánico. Es lo que definimos ya como un trastorno de pánico, y ahí vamos a necesitar un tratamiento mucho más profundo, donde cambiemos algunos patrones de pensamiento, donde cambiemos patrones de evitación y donde podamos bajarle la estimulación a este sistema de alarma. Supremamente importante, si ustedes ya han entendido que el sistema de alarma está hiperactivado y está prendido, pues no le pongamos elementos biológicos o elementos psicosociales que prendan ese sistema de alarma. Aquí se los voy a explicar cuáles son esos que han mostrado evidencia que empeoran y prenden el sistema de alarma. No sirve de nada que usted lo esté bajando con la estrategia 3x3 o con cambios en el pensamiento si estamos metiéndole leña al fuego. Y lo que voy a decir no es una cosa loca, ya ustedes lo saben.
Si estoy consumiendo mucha cafeína o muchos energizantes, pues obviamente es posible que ellos estimulen el sistema de alarma. Es más, se ha visto que el 40% de las personas que tienen trastornos de pánico tienen hipersensibilidad cafeínica. ¿Qué significa eso? Que la cafeína llega, bloquea un lugar que es donde actúa la adenosina y eso hace una hiperestimulación. Otras personas podrán tomarse un café y no les da absolutamente nada. Por eso si estás teniendo ataques de pánico o tienes el diagnóstico de trastorno de pánico, yo te recomiendo que mejor bajes o suspendas toda la cafeína. Y si hay la posibilidad de que sea muy difícil, y me dices muy difícil dejar el café, pues entonces utiliza café descafeinado y trata de identificar si hay una asociación entre esta hiperestimulación. Lo mismo puede pasar con energizantes de venta libre, que en su mayoría de ellos tienen cafeína, o con medicamentos que pueden servir para el dolor o para el dolor de cabeza y que tienen cafeína dentro de sus concentraciones. Ustedes miran y ahí puede haber acetaminofén, cafeína y cualquier otro componente. Uy, aquí me acaba de picar un zancudito. Entonces, es muy importante la cafeína, pero también la teína o cualquier otro estimulante que pueda darle al sistema nervioso mucha activación. Medicamentos para bajar de peso, medicamentos utilizados, por ejemplo, para el asma o para la enfermedad pulmonar obstructiva, como ocurre con el salbutamol. Medicamentos que se utilizan para desinflamar el cuerpo y que son nuevos también pueden cambiar en muchas de las condiciones y aumentar la ansiedad. Entonces es importante que ustedes se pregunten si hay alguna sustancia que también los está hiperestimulando o hay algún medicamento que se inició que pueda estar determinando el aumento de la activación en el cuerpo. Ojo que el consumo de sustancias psicoactivas también es fundamental. La nicotina, el vapeo, la cocaína, el tusi, obviamente el bazuco y muchas otras sustancias que tienen efecto estimulador, pues nos van a disparar más el sistema de alarma. Y esto específicamente lo digo ¿por qué? Porque ya he tenido los pacientes con ataques de pánico con todas las anteriores, incluso hasta con marihuana. Recuerdo una paciente que nunca había vapeado, un amigo le dio un vapeador al 3% de nicotina y tenía combinación con cannabis y ella estaba muy estable, estaba muy bien, empezó a hacer ataques de pánico después de que inmediatamente a la media hora estaba vapeando y ya su sistema de alarma quedó tan prendido que ya después hacía ataques de pánico solita sin que tuviera que tener la nicotina ni la cocaína. Y recuerdo también un paciente que ya estaba muy estable en su trastorno de pánico, suspendió el medicamento que le ayudaba a regular la serotonina, en este caso era el citalopram, empezó a consumir psilocibina en microdosis y como la psilocibina también tiene un efecto serotoninérgico, si no se utiliza muy bien, ¡puf!, y me hizo ataques de pánico y volvió a tener una recaída. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de los estimulantes biológicos o de los estimulantes internos. Pero también, por favor, miren los estimulantes externos, relaciones de pareja disfuncionales, estrés laboral, estrés en el hogar, estrés desde el punto de vista de la relación con mi cuerpo. Obviamente, un ambiente, un barrio, una ciudad o un lugar que a usted no le genera tranquilidad. La idea es que las personas, cuando tienen ataques de pánico, no desarrollen agorafobia, que es el miedo a estar en lugares donde no puedan ser auxiliados, de los cuales hablaremos en una sola clase, y que usted no tenga que estar evitando ni se vaya para otros lugares solo por el miedo de tener el ataque de pánico. Lo que les estoy diciendo acá es con el objetivo de que ustedes puedan también disminuir toda la posibilidad de estimulantes que hay a su alrededor, porque su sistema nervioso necesita ser aquietado y ser adiestrado nuevamente. Necesitamos mostrarle y decirle a ese sistema de amígdala, a ese sistema de reactividad emocional, hey, nada malo está pasando. Yo puedo hacer el 3x3, puedo empezar tratamiento, puedo incluso hacer cambios de pensamientos para que usted no tenga esas catástrofes ni esté pensando el peor desenlace de... Pero si tenemos un ambiente laboral o tenemos un ambiente familiar o estamos en unas situaciones psicosociales en las cuales hay mucha presión y mucho estrés, puede que sea muy difícil controlar los ataques de pánico. Ojalá este episodio de En Calma con Cristian Vargas haya sido muy útil para usted, para entender un poco mejor lo que es estos ataques de pánico. Que en la próxima vez que usted vea a alguien que está en una crisis de ansiedad, pues lo primero no sea ofrecerle una aromática o traerle una bolsa para que respire o empezar a decirle cosas positivas. No, lo primero es que usted se sienta muy empoderado o empoderada para hacer respiración diafragmática profunda guiada y en la medida que lo vaya haciendo, empieza a hacer conteo, empieza a hacer la imaginación
cuando está haciendo la persona la retención del aire de los elementos que les he dado y usted pueda sentir que a esa persona le puede ayudar, o si es su caso, que sepa también, incluso así estés solo, que no te vas a morir, no te vas a infartar, no te vas a enloquecer y mucho menos vas a perder el control. Compártele por favor esta clase, este episodio, este espacio a alguien que lo necesite. Si quieres mantenerte activa o activo y ver todo lo que yo publico por acá para ver si es de utilidad y es novedoso, pues suscríbete aquí a este canal. Darle también a las notificaciones, que es la campanita que le dice a uno cuando aparece nueva información. Y si tienes preguntas, si no estás de acuerdo con algo, si tienes algún tema que quieras sugerir, me lo escribes acá en los comentarios que yo con gusto los voy a leer. Hasta luego y que tengan un feliz día, una tarde o una noche en calma.